humillan a una joven mexicana, hasta que ella despidió al CEO en plena sala de juntas. El aire acondicionado de la torre corporativa de Manhattan zumbaba suavemente mientras Sofía Ramírez ajustaba su blazer negro por tercera vez esa mañana. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por los nervios que le causaba su primer día como consultora externa en Morrison & Associates, una de las firmas de consultoría más prestigiosas de Nueva York. A sus 26 años, había trabajado incansablemente para llegar hasta ahí, graduándose con honores del Tecnológico de Monterrey y obteniendo una maestría en Harvard Business School. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos de mármol blanco, no podía evitar sentir que todos los ojos la seguían. Su apellido hispano y su acento, aunque sutil, la hacían destacar en un ambiente donde predominaban los trajes grises y los nombres anglosajones. El eco de sus tacones resonaba en el silencio matutino, creando un ritmo que parecía marcar el compás de su ansiedad. Sabía que tendría que demostrar el doble para ser tomada en serio, pero estaba determinada a hacerlo, llevando en su portafolio no solo sus credenciales, sino el orgullo de toda su familia. La recepcionista, una mujer rubia de mediana edad, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la miró de arriba a abajo antes de preguntar con un tono condescendiente si estaba ahí para la limpieza o el servicio de catering. Sofía sintió como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la compostura y explicó con voz firme que era la nueva consultora del proyecto Thompson. La expresión de sorpresa de la recepcionista fue tan evidente que resultó casi cómica, seguida de una disculpa apresurada que sonó más a protocolo que a sinceridad. Mientras esperaba a que alguien viniera por ella, Sofía observó el lobby lleno de fotografías de ejecutivos exitosos, todos hombres blancos de entre 40 y 60 años, vestidos con trajes idénticos y sonrisas profesionales. La única diversidad visible eran algunas mujeres blancas en puestos administrativos y personal de limpieza, que, como ella había asumido la recepcionista, eran en su mayoría latinos. El mensaje era claro y doloroso. En este mundo, ella no encajaba, al menos no en los niveles superiores de la pirámide corporativa. James Patterson, un hombre de 35 años con cabello rubio perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, finalmente apareció para escoltarla. Su apretón de manos fue firme pero frío, y sus ojos azules la evaluaron con la misma expresión que uno podría usar para examinar un auto usado. Durante el recorrido por las oficinas, James hizo comentarios aparentemente casuales sobre lo exótica que se veía y lo interesante que era tener diversidad en el equipo. Cada palabra se clavaba en Sofía como una aguja pequeña pero persistente, recordándole que, para muchos de sus nuevos colegas, ella no era una profesional altamente calificada, sino un símbolo, una casilla que marcar en algún formulario de recursos humanos. Mientras caminaban por pasillos llenos de oficinas con vistas al Central Park, Sofía apretó los puños dentro de los bolsillos de su blazer, prometiéndose silenciosamente que demostraría que su presencia ahí tenía que ver con su talento y preparación, no con cuotas de diversidad o iniciativas de responsabilidad social. La sala de conferencias donde tendría lugar su primera presentación era intimidante, una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas, rodeada de sillas de cuero negro y con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El proyector de última generación y las pantallas de alta definición en las paredes hablaban del poder económico de la firma. Sofía conectó su laptop y revisó por última vez las cifras de su análisis, números que había verificado obsesivamente durante toda la semana anterior. Su propuesta para optimizar la cadena de suministro de leche, cliente principal, podría ahorrarles millones de dólares anuales. Y ella lo sabía. Había trabajado hasta altas horas durante meses para desarrollar este modelo, incorporando tecnologías emergentes y estrategias innovadoras que había estudiado tanto en México
como en Estados Unidos. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a cuero de las sillas y el ligero perfume de los productos de limpieza de alta gama, creando una atmósfera que gritaba exclusividad y poder. Mientras ajustaba el 200 micrófono y probaba el control remoto, los primeros ejecutivos comenzaron a llegar a la sala, sus conversaciones en inglés llenando el espacio con un murmullo profesional que se detuvo abruptamente cuando la vieron. Richard Morrison III, el CEO de la firma y nieto del fundador, entró con la autoridad que solo puede dar el haber nacido en la cima de la pirámide social. Su traje gris carbón estaba perfectamente planchado. Sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo las luces halógenas y su corbata de seda azul marino coordinaba perfectamente con sus ojos fríos. A sus 52 años, había construido un imperio corporativo siguiendo las mismas estrategias conservadoras que su familia había usado durante 3 generaciones. Su mirada se posó en Sofía con una mezcla de curiosidad y desdén, como si estuviera viendo algo fuera de lugar en su mundo, perfectamente ordenado. Los otros ejecutivos lo siguieron como abejas, siguiendo a su reina, todos hombres blancos de edad similar, todos con la misma expresión de superioridad apenas disimulada que habían perfeccionado en décadas de reuniones de junta directiva. Bueno, dijo Morrison con una sonrisa que no llegaba a sus ojos mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. Parece que tenemos una presentación muy colorida hoy. Las risas discretas de los otros ejecutivos llenaron la sala, y Sofía sintió como si cada carcajada fuera una bofetada. James Patterson se acomodó en su silla con una sonrisa complaciente, claramente disfrutando del espectáculo que estaba a punto de comenzar. «Espero que nos hable en inglés», continuó Morrison con un tono burlón, «aunque supongo que podríamos conseguir un traductor si es necesario». Los comentarios provocaron más risas ahogadas, y Sofía sintió como la sangre le subía a las mejillas. Sin embargo, mantuvo la compostura, respiró profundamente y se acercó al pódium con la gracia de una bailarina y la determinación de una guerrera. Sabía que este momento definiría no solo su carrera en la firma, sino también cómo sería percibida por el resto de su tiempo ahí. Las luces de la sala parecían más brillantes de lo normal, y el silencio que siguió a los comentarios de Morrison era tan denso que casi se podía cortar. «Buenos días, señores», comenzó Sofía en un inglés perfecto, sin rastro de acento, su voz clara y profesional resonando en cada rincón de la sala. «Mi nombre es Sofía Ramírez, y tengo el honor de presentarles una propuesta que podría revolucionar la eficiencia operativa de Thomson Industries». Su primera diapositiva mostró gráficos impecables y datos que había verificado múltiples veces, pero pudo notar cómo algunos ejecutivos intercambiaban miradas escépticas y sonrisas socarronas. Morrison se reclinó en su silla con los brazos cruzados, su expresión de aburrimiento tan exagerada que parecía teatral. Durante los primeros 10 minutos de su presentación, Sofía pudo escuchar murmullos y conversaciones paralelas que claramente no tenían nada que ver con su propuesta. Uno de los ejecutivos incluso se atrevió a revisar su teléfono abiertamente, mostrando fotos de su último viaje de golf, mientras ella explicaba análisis complejos de optimización de costos. La falta de respeto era tan palpable que el aire mismo de la sala parecía haberse vuelto más pesado y difícil de respirar. Cuando llegó a la parte crucial de su presentación, donde demostraba cómo su modelo podría generar ahorros de 15 millones de dólares anuales, Morrison la interrumpió con un gesto despectivo de la mano. «Mira, querida», dijo con un tono paternalista que hizo que Sofía sintiera náuseas. «Aprecio el esfuerzo, pero creo que este tipo de creatividad latina no es exactamente lo que buscamos aquí». Sus palabras fueron como dagas envenenadas, diseñadas para herir y humillar. «Quizás deberías considerar trabajar para una empresa más apropiada para tu trasfondo cultural». El silencio que siguió
fue ensordecedor, roto solo por algunas risas nerviosas de los otros ejecutivos que claramente aprobaban el comentario de su jefe. Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero en lugar de caer, algo dentro de ella se endureció como el acero. Sus años de preparación, sus noches de estudio, los sacrificios de su familia, todo se cristalizó en un momento de claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez en toda la mañana, sonrió. El silencio en la sala se volvió tan denso que parecía tener peso propio, mientras Sofía permanecía inmóvil en el pódium, su sonrisa tranquila contrastando dramáticamente con las expresiones de superioridad de los ejecutivos. Morrison se acomodó en su silla con la satisfacción de quien acaba de poner a alguien en su lugar, mientras James Patterson sonreía como un depredador que ha olido sangre fresca. Los otros ejecutivos intercambiaban miradas de complicidad, claramente esperando que la joven mexicana recogiera sus cosas y se marchara con la cola entre las patas. El tic-tac del reloj suizo en la pared parecía marcar los segundos de una ejecución pública, y la luz dorada del atardecer que se filtraba por los ventanales creaba sombras alargadas que danzaban sobre la mesa de caoba como fantasmas de oportunidades perdidas. Pero Sofía no se movió. En lugar de eso, cerró su laptop con un clic suave que resonó en la sala como el sonido de una sentencia que está a punto de ser pronunciada. Su postura erguida y su expresión serena transmitían una confianza que contrastaba completamente. «Señor Morrison», dijo Sofía con una voz que había perdido toda traces de nerviosismo y ahora sonaba peligrosamente calmada. «Antes de recoger mis cosas y marcharme, me gustaría hacerle una pregunta muy simple». Morrison levantó una ceja con expresión divertida, claramente esperando algún tipo de súplica o disculpa que pudiera usar para humillarla aún más. ¿Está usted al tanto de quién es exactamente el dueño mayoritario de Thomson Industries? La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo, y por primera vez desde que había comenzado la reunión, Morrison pareció ligeramente desconcertado. James Patterson dejó de sonreír y se enderezó en su silla, una expresión de confusión reemplazando su anterior aire de superioridad. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas, como si hubieran sentido un cambio en la atmósfera que no podían identificar completamente. El aire acondicionado siguió zumbando, pero ahora su sonido parecía más fuerte, más ominoso, como el preludio de una tormenta que está a punto de desatarse sobre un paisaje aparentemente tranquilo. Morrison se aclaró la garganta, su confianza comenzando a mostrar las primeras grietas como una presa que empieza a ceder ante la presión del agua. «Thomson Industries es uno de nuestros clientes más importantes», respondió con un tono que intentaba mantener la autoridad, pero que ahora sonaba ligeramente forzado. «Pero no veo qué relevancia tiene eso con...» Sofía lo interrumpió con un gesto elegante de la mano, el mismo tipo de gesto despectivo que él había usado con ella minutos antes, pero ejecutado con una gracia que hablaba de años de educación en las mejores escuelas. «Thomson Industries», dijo lentamente, saboreando cada palabra como si fuera un vino añejo, «fue fundada por mi bisabuelo, Eduardo Ramírez Thompson, en 1952. Mi familia posee el 65% de las acciones de la compañía». El impacto de sus palabras fue como un meteorito cayendo en un lago tranquilo, creando ondas de shock que se extendieron por toda la sala. Los rostros de los ejecutivos pasaron del desdén a la confusión, de la confusión al miedo, como si hubieran despertado de un sueño. La transformación en la sala fue tan dramática que parecía como si alguien hubiera cambiado el canal de televisión. Morrison, que minutos antes había sido la imagen misma de la arrogancia corporativa, ahora parecía un hombre que acababa de recibir un diagnóstico terminal. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos, que antes habían gesticulado con autoridad absoluta, ahora temblaban ligeramente
mientras se aferraba a los brazos de su silla de cuero. James Patterson había abierto la boca como un pez fuera del agua, y su expresión de superioridad había sido reemplazada por una de terror puro. Los otros ejecutivos se movían inquietos en sus asientos, algunos tratando de procesar la información, otros claramente calculando las implicaciones para sus propias carreras. El sonido del tráfico de Manhattan, que antes había sido solo un murmullo de fondo, ahora parecía ensordecedor en el silencio mortal que había caído sobre la sala de conferencias. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, capturando este momento de revelación en una fotografía que nadie olvidaría jamás. Sofía caminó lentamente alrededor de la mesa, sus tacones creando un ritmo hipnótico en el suelo de mármol, mientras los ejecutivos la seguían con los ojos como si fuera un depredador acechando a su presa. Su presencia había cambiado completamente. Ya no era la joven mexicana nerviosa que había entrado esa mañana, sino una heredera multimillonaria que acababa de revelar su verdadera identidad. «Verán, señores», continuó con una voz que ahora destilaba autoridad natural. «Mi familia me envió aquí no como consultora, sino como observadora encubierta. Queríamos evaluar si Morrison & Associates realmente merecía manejar nuestros contratos de Minobicep, consultoría, que representan aproximadamente $40 millones anuales en ingresos para su firma». Cada palabra caía como un martillo sobre yunque, y con cada revelación, los rostros de los ejecutivos se volvían más pálidos. Morrison intentó hablar, pero las palabras parecían habérsele atorado en la garganta como si hubiera tragado arena del desierto. El aire mismo de la sala había cambiado, cargándose de una tensión eléctrica que hacía que hasta el más mínimo movimiento pareciera amplificado y significativo. Durante las últimas 2 semanas, prosiguió Sofía, mientras se detenía justo detrás de la silla de Morrison, he documentado cada comentario racista, cada microagresión, cada muestra de discriminación que he presenciado en esta oficina. Su voz era firme pero controlada, como la de un fiscal presentando evidencia irrefutable ante un jurado. Tengo grabaciones de audio, correos electrónicos y testimonios de al menos 12 empleados latinos que han sido sistemáticamente marginados y humillados en esta empresa. Morrison finalmente logró encontrar su voz, pero sonaba ronca y desesperada cuando susurró: «Señorita Ramírez, esto debe ser un malentendido». Sofía levantó la mano para silenciarlo, un gesto que él obedeció instintivamente, como si su autoridad natural hubiera sido restaurada al universo. «No hay malentendido, señor Morrison. Lo que hay es un patrón de comportamiento que va en contra de todo lo que mi familia representa». Las palabras flotaban en el aire como sentencias judiciales, cada una pesando más que la anterior en la balanza de la justicia corporativa. James Patterson intentó recuperar algo de compostura y se aclaró la garganta nerviosamente. «Señorita Ramírez», comenzó con una voz que temblaba como una hoja en el viento, «si hubiéramos sabido quién era usted». Sofía se giró hacia él con una sonrisa que podría haber congelado el infierno, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desdén que resultaba absolutamente aterradora. «Exactamente, señor Patterson. Si hubieran sabido quién era yo, me habrían tratado diferente. Pero eso solo confirma lo que ya sabía. Ustedes no respetan a las personas por sus méritos o su carácter, sino por su poder económico y su apellido». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados, exponiendo la hipocresía del sistema en el que todos ellos habían prosperado durante décadas. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona en la sala, como tambores de guerra marcando el ritmo de una batalla que ya había sido ganada antes de comenzar. Morrison se puso de pie con movimientos temblorosos, como un hombre que acababa de envejecer 10 años en 10 minutos. Su traje,
que antes había sido símbolo de poder y autoridad, ahora parecía colgarle como si fuera 2 tallas más grande. «Señorita Ramírez», tartamudeó, «le aseguro que esto no representa los valores de nuestra empresa. Ha habido un terrible malentendido, y estoy seguro de que podemos resolverlo de manera civilizada». Sofía lo miró con la misma expresión que un entomólogo podría usar para estudiar un insecto particularmente desagradable. «Señor Morrison, no hay nada que resolver. Lo que hay es una decisión que tomar». Se dirigió hacia la ventana, contemplando la vista panorámica de Manhattan, mientras los ejecutivos esperaban en un silencio angustioso. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en el crepúsculo, creando un espectáculo de puntos dorados que se extendía hasta el horizonte. «Mi familia ha decidido retirar todos nuestros contratos de Morrison & Associates, efectivo inmediatamente. Eso incluye no solo Thomson Industries, sino también las otras 3 compañías que poseemos y que sin su conocimiento también han sido clientes suyos durante años». El impacto de la declaración de Sofía fue como una explosión controlada que demolió los cimientos de todo lo que los ejecutivos creían saber sobre su situación financiera. Morrison se aferró al respaldo de su silla como un hombre que se ahoga, se aferra a un salvavidas, su rostro ahora del color de la ceniza fría. Los números comenzaron a bailar en su cabeza. 40 millones de Thomson Industries, más otros 30 millones de las empresas subsidiarias, representaban casi el 30% de los ingresos anuales de la firma. James Patterson había comenzado a sudar visiblemente, pequeñas gotas de transpiración formándose en su frente mientras calculaba mentalmente las implicaciones para su propio futuro. Los otros ejecutivos intercambiaban miradas de pánico, como pasajeros en un barco que acaba de chocar contra un iceberg. El aire acondicionado seguía funcionando, pero la sala parecía haberse vuelto sofocante, como si el oxígeno mismo hubiera comenzado a escasear, en presencia de una catástrofe financiera de tal magnitud. «Pero eso no es todo», continuó Sofía, girándose lentamente para enfrentar a los hombres que minutos antes la habían humillado con tanta confianza. Su voz ahora tenía la calidad hipnótica de un verdugo leyendo una sentencia de muerte. «Como accionista mayoritaria de Thomson Industries, tengo el poder de influir en las decisiones de contratación de servicios de consultoría de todas las empresas en nuestro portafolio de inversiones. Eso incluye contratos por valor de más de $200 millones anuales distribuidos entre 15 firmas diferentes». Cada número era como una puñalada en el corazón del imperio que Morrison había construido durante décadas. Los ejecutivos ahora entendían completamente la magnitud del poder que habían subestimado, y el terror en sus ojos era tan palpable que casi se podía tocar. Morrison intentó hablar nuevamente, pero solo logró emitir un sonido ahogado, como si las palabras se hubieran convertido en piedras en su garganta. El reloj en la pared seguía marcando los segundos, pero ahora cada tic sonaba como una cuenta regresiva. Sofía se acercó a la mesa de conferencias y apoyó ambas manos sobre la superficie de caoba, inclinándose ligeramente hacia adelante, como una depredadora que se prepara para el golpe final. «Señor Morrison», dijo con una voz que destilaba una calma peligrosa, «durante los últimos 20 minutos he sido testigo de más racismo y discriminación que en toda mi vida académica y profesional combinada. He visto cómo usted y sus colegas trataron de humillar a una mujer joven basándose únicamente en su origen étnico y su apellido». Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que Morrison se encogiera en su silla como un niño regañado. Pero lo más patético de todo es que ni siquiera se molestaron en revisar las credenciales de la persona a la que estaban despreciando. Mi propuesta de optimización podría haberles ahorrado millones, pero ustedes estaban demasiado ocupados riéndose de mi acento inexistente como para prestar atención al contenido. El veneno en sus palabras era tan concentrado que parecía corroer el aire mismo, dejando una atmósfera tóxica
que hacía difícil respirar. Como consecuencia directa de lo que he presenciado aquí hoy, declaró Sofía, enderezándose y cruzando los brazos sobre el pecho, en una postura que irradiaba autoridad absoluta. No solo retiraré todos los contratos de mi familia, sino que también me aseguraré de que cada empresa en nuestro círculo de influencia sepa exactamente qué tipo de cultura corporativa promueve Morrison and Associates. Morrison finalmente logró ponerse de pie, sus piernas temblando como las de un recién nacido, y extendió las manos en un gesto de súplica desesperada. «Por favor, señorita Ramírez», balbuceó, «esto ha sido un malentendido terrible. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que beneficie a todos». Sofía lo miró con la misma expresión que uno podría reservar para algo desagradable que acaba de pisar en la calle. «Señor Morrison», respondió con una frialdad que habría hecho que un témpano de hielo pareciera cálido, «la única solución que veo es su renuncia inmediata y la de todos los ejecutivos que participaron en esta demostración de profesionalismo». El silencio que siguió a la declaración de Sofía fue tan absoluto que parecía tener vida propia, llenando cada rincón de la sala como una presencia tangible. Morrison permanecía de pie, balanceándose ligeramente como un árbol a punto de caer, mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. La exigencia de mentos tontentu. Su renuncia resonaba en su cabeza como una campana funeraria, marcando el final de una carrera que había definido toda su identidad adulta. James Patterson había comenzado a murmurar para sí mismo, calculando frenéticamente si su jubilación anticipada sería suficiente para mantener su estilo de vida, mientras los otros ejecutivos intercambiaban miradas de desesperación absoluta. Las luces de la ciudad al otro lado de los ventanales parecían brillar más intensamente en el crepúsculo, como testigos silenciosos de una caída desde las alturas que rivalizaba con cualquier tragedia griega. El aire mismo de la sala había cambiado, cargándose de una electricidad que presagiaba una tormenta que ya había comenzado a descargarse sobre sus cabezas. «Señorita Ramírez», susurró Morrison, con una voz que había perdido toda traces de la arrogancia que lo había caracterizado durante décadas. «Por favor, reconsidere su posición. Esta empresa ha sido mi vida entera, el legado de mi familia». Sofía lo interrumpió con una sonrisa que no contenía ni una pizca de calor o compasión, sus ojos brillando con la satisfacción de quien ha esperado este momento durante mucho tiempo. «Señor Morrison, su empresa sobrevivirá, pero bajo un liderazgo que entienda que el respeto y la dignidad no son privilegios que se otorgan basándose en el color de la piel o el origen étnico». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino y se giró una última vez. «Por cierto», añadió con una sonrisa que era pura elegancia vengativa, «mi propuesta de optimización acaba de ser implementada en Thomson Industries por mi propio equipo de consultores. Los ahorros proyectados ya se están materializando». Sus palabras fueron como sal en una herida abierta, recordándoles no solo lo que habían perdido, sino también la oportunidad que habían desperdiciado. Mientras Sofía recogía su portafolio y se dirigía hacia la puerta, pudo escuchar el sonido de sillas moviéndose y voces susurrantes a sus espaldas, como el murmullo de mourners en un funeral. Morrison había vuelto a sentarse, su cabeza entre las manos, mientras James Patterson ya había comenzado a hacer llamadas telefónicas desesperadas desde su celular. Los otros ejecutivos se movían como zombies, algunos ya redactando mentalmente sus cartas de renuncia, otros calculando si tendrían suficiente dinero ahorrado para sobrevivir hasta encontrar otro empleo. El aroma del café gourmet que había llenado la sala esa mañana ahora parecía amargo y nauseabundo, como el olor de sueños que se descomponen bajo el peso de la realidad. Las fotografías de ejecutivos exitosos en las paredes ya no parecían símbolos de logro, sino recordatorios de lo efímero que puede ser el poder
cuando no está construido sobre bases sólidas de respeto y decencia humana. Sofía sabía que esta sala nunca volvería a ser la misma, y que su presencia había cambiado para siempre la dinámica de poder en esas paredes. Al salir de la torre corporativa, Sofía sintió como si hubiera despertado de una pesadilla y hubiera entrado en un nuevo amanecer. El aire fresco de Nueva York, que esa mañana le había parecido hostil y frío, ahora se sentía liberador y lleno de posibilidades infinitas. Su teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de otros consultores latinos en la firma, empleados que habían escuchado rumores de lo sucedido y que ahora se atrevían a compartir sus propias experiencias de discriminación. Mientras caminaba por las calles, iluminadas por las luces de neón y los faros de los taxis, Sofía sabía que había hecho algo más que defender su propia dignidad. Había abierto una puerta para que otros pudieran seguir sus pasos sin tener que soportar la humillación que ella había experimentado. Su victoria no era solo personal, sino un golpe contra un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que el prejuicio y la arrogancia determinaran quién merecía respeto y quién no. Al subir a su taxi, Sofía sonrió genuinamente, por primera vez en todo el día, sabiendo que mañana sería el primer día de un capítulo completamente nuevo, tanto para ella como para todos aquellos que vendrían después.